Muy bien. De las cosas, hermanos míos, más lamentables, más dañinas que existen, es lidiar con la actitud maliciosa, con la actitud calculadora de la gente que se aprovecha del desconocimiento, la ignorancia de otros para sacar ventaja, y sus acciones están dirigidas contra el derecho de algunas personas que no tienen cómo enfrentarlos eficazmente, no tienen ni el poder, no tienen la habilidad, no tienen, por ejemplo, el discurso, no tienen la ascendencia o el territorio social para enfrentarlos y defenderse de su maldad, de su cálculo y de todas las implicaciones de la malicia de estas personas. Lo más grave de todo eso es el daño que producen. El medio social afectado por este tipo de cosas, hermanos, es una condición herida, es una condición sangrante, y por tanto es una condición que no da oportunidad de, digamos, de territorios conciliados, de ambientes saludables en todos los aspectos de relación. Y las personas que viven en esos medios así afectados son personas que se enferman en su visión, en su estructura mental. Son personas que se enferman en su vida emocional y son personas muy tocadas en el área afectiva. Esos ambientes así son ambientes que producen víctimas a granel. Eso todo el tiempo van apareciendo víctimas, porque la desestabilización que produce el poder de la maldad, malicia, que campea como consecuencia del pobre discernimiento de la comunidad y especialmente de los que de alguna forma toman decisiones o afectan con su influencia a la comunidad. Todo ese ambiente que se va produciendo degrada hasta la destrucción. Escúchenme bien lo que estoy diciendo. Por eso, lo que uno ve con frecuencia son familias muy heridas, muy dañadas, que cuando uno piensa en el resultado que se va a dar en el futuro desarrollo de las vidas, uno descubre que si no entran a un proceso terapéutico serio, el daño no tiene regreso. Y por tanto, sus ambientes relacionales, el de esas personas dañadas, son ambientes feos, son ambientes también dañados que tienden a afectar a muchos más, y el mal se va extendiendo con unas implicaciones muy tristes para la vida espiritual, mental, emocional, aún para la vida física de la gente. Cuando yo veo la aparición de
de males tan graves como el cáncer, ciertos tipos de cáncer que son el producto de condiciones mentales, anímicas o emocionales afectadas de la gente. Hay un buen número de enfermedades de cáncer provenientes de condiciones psíquicas. Esas condiciones psíquicas afectan el cuerpo, por eso se definen como enfermedades psicosomáticas. Y hay algún tipo de cáncer que tiene que ver con eso. Cuando se rompe la relación matrimonial de una persona por el fracaso matrimonial, porque alguien resulta ser muy injusto en su actitud, en su conducta relacional, y buscando su satisfacción personal deriva a sus intereses emocionales y afectivos hacia otra parte y abandona, especialmente en nuestra sociedad, las abandonadas frecuentemente son las mujeres. Con el paso del tiempo, solo median unos 2, 3, 4, 5, a veces 6 años, la persona comienza a vivir la aparición de condiciones clínicas muy tocadas, a afectaciones de enfermedades que aparecen como consecuencia de eso que se dio. Y en muchas ocasiones ese tipo de enfermedades, como un cáncer, que se hace difícil el tratamiento, porque a pesar del esfuerzo, la persona como que hace resistencia para sanarse. Es una cosa psicológica, como que la persona se niega a aceptar, aunque quiere la recuperación, se niega a aceptarla. Hay gente con una capacidad terapéutica especial, su mente es una mente dispuesta, luchadora, es una mente que supera cosas. Yo veo aquí en la iglesia gente enfrentando males terribles con una disposición por la vida, con unas ganas de vivir extraordinario, y uno ve que van saliendo de cosas muy duras. En cambio hay otros que con cosas pequeñas se van yendo, se van deteriorando, porque están dañados. Gente muy afectada. Y para eso Dios estableció la congregación, para que esas personas tan afectadas puedan encontrar un ambiente social, comunitario, de valor terapéutico, eficaz, y que induzca sus vidas a una real sanidad, a una auténtica sanidad. ¿Ven ustedes? Hay muchas cosas feas por el resultado del mal manejo relacional, el fracaso relacional en muchos campos, y especialmente por la presencia de la maldad, que en la mayoría de esos casos, para que surta ese efecto de camuflarse, de meterse en el medio, de ser defendido el mal por el medio, y que se le den armas al mal en el medio para atacar a su víctima, una víctima que no tiene cómo defenderse porque el medio no tiene discernimiento para entender la malicia que tiene el malo. Yo lo he visto en mis congregaciones, lo estoy viendo en mis congregaciones. En este momento hay situaciones en iglesias donde estoy haciendo fuerza a punto de herniarme para que Dios como que abra los ojos, además de abrirle los ojos a los líderes, a un buen grupo de la comunidad, para que entienda que lo que están defendiendo, lo que están como soportando, lo que están aceptando, es malo, y que allí se está deteriorando vidas como consecuencia de esa forma como el malicioso se introduce al medio
y comienza a cargar al medio con sus manejos y se dan el lujo de tocar a toda una comunidad que defiende la causa de ellos, mientras otros que no tienen esas habilidades y que están tratando de hacer las cosas correctamente, terminan siendo sus víctimas. Eso, el daño que produce es enorme, porque la invocación, la demanda de justicia es una cosa brava. Cuando se demanda justicia, hermanos míos, Dios no tiene consideraciones, porque la justicia es una cosa que para Dios es una condición inquebrantable, la justicia y la verdad. ¿Ya? Lo que Dios le dice a Caín, ¿ya? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Ya? La sangre de tu hermano. Es decir, no me vengas con cuentos de que tú no sabes, malicioso, que tú no sabes dónde está tu hermano. Claro que sabes, porque lo mataste. Y aquí ha llegado a mi presencia el clamor de justicia. Tu hermano, que desde el nombre ya está indicando su desventaja. Porque Abel, hermanos, significa algo como vacío, algo como que no tiene peso. Eso quiere decir Abel, como una cosa de neblina que está y luego desaparece. Eso quiere decir Abel, frente al poderoso Caín, que tiene la sartén por el mango en su casa. Los padres están a su favor, fíjese que estoy insistiendo en esa idea. Los padres están a su favor, él es importantísimo en la casa, él es la persona más representativa, todo en la casa gira alrededor de él, y el pobre Abel es aquel que queda ya relegado y él no tiene inconveniente de su papel secundón y poco a poco va haciendo cosas correctas, se mantiene en la justicia. Por eso cuando se da la ofrenda a Dios, Dios elige la ofrenda de Abel sobre la ofrenda de Caín y prefiere a Abel sobre Caín. Y eso es lo que no soporta Caín. Que llegue un momento en que haya un tribunal que él no pueda manipular, que él no pueda usar a su antojo, que él no pueda controlar desde sus artimañas, desde su malicia. Y el tribunal, hermanos míos, insobornable, es el de Dios. ¡Aleluya! Y Dios le dijo a Caín, Caín, tú no das la medida la da Abel. No importa que en tu casa Abel sea un desconocido, un ignorado. No importa que en la sociedad en la que tú te mueves, Abel no represente nada porque tú tienes todo el control social. Pero conmigo, Abel es el elegido, tú no lo eres. Y entonces se ensañó. Fíjense que la idea bíblica es que se le dañó la vida a Caín y se indispuso contra su hermano Abel. ¿Ya? Esa actitud, Dios quiso enfrentarlo con criterios de amor, de misericordia, despertándole conciencia. Caín, si tú hicieres bien, serás exaltado. ¿Ya? Pero si hicieres mal, recuerda que el pecado está a la puerta. ¿Ya? Si estás haciendo mal y eres rechazado por Dios, lo primero que debes hacer es entrar a hacer un replanteamiento de tu vida, porque te estás dando cuenta que has manejado las cosas según tus antojos, pero no eres justo y no manejas la verdad. Y entonces Dios le dice a Caín, si estás haciendo mal, el pecado está a la puerta y todavía tienes cómo controlarlo, evitar que llegue, evitar que se enseñoree de ti,
Pero si el asunto lo dejas extender en esa disposición equivocada de la vida, entonces Él te destruirá a ti. Cuando ustedes están enfrentando una condición así, hay dos formas de enfrentarlo. Siendo uno el malo, siendo uno el malicioso. Y la otra forma es siendo uno la víctima o la persona tocada por la malicia del otro. Hay un tercer territorio que es el que media entre los dos, y es la condición de un entorno que se espera tenga la sensibilidad para descubrir dónde está el mal y para que se pliegue, para que se incline a defender lo que en justicia se debe defender. Cuando eso prevalece, cuando eso se va volviendo una norma, que la justicia prevalece sobre la iniquidad y que la verdad vence la malicia, hermanos míos, la sanidad comunitaria es maravillosa. El impacto es un impacto de restauración. La tierra, que tiene que ver con los territorios de relaciones establecidos, se van sanando y se van liberando de todas las cargas que vienen desde atrás. Las definimos como cargas atávicas, cargas que tienen que ver con lo fatalmente establecido como consecuencia de los errores que vienen, de las fallas relacionales que vienen, de las injusticias, de las crueldades, de las maldades que vienen de atrás y vienen cargando la vida de la gente, dañando sus posibilidades de realización. Entonces, miren ustedes que lo que se demanda de un medio, lo que se demanda de la congregación es la vocación por la justicia, la vocación por la verdad. Si ustedes observan el texto de Isaías 11, y de hecho todo esto tiene que ser virtud humana, no es la virtud de Dios porque pues Dios es así, pero los que construimos los medios sociales, los que construimos las comunidades, los que construimos las congregaciones somos seres humanos. Y los que debemos desarrollar esas aptitudes, ¿ya? Somos nosotros los seres humanos. Y cuando le damos lugar a las razones justas y verdaderas de Dios, es decir, cuando le damos lugar al Espíritu de Dios en la vida nuestra y adquirimos habilidades de discernimiento suficientemente maduras, hermanos míos, sanamos el medio. Sanamos el medio. ¿Cuánto anhelo yo ver grupos familiares realmente sanados? Hay gente mala en las familias que ha hecho mucho daño, pero mucho daño con su malicia. ¿Ya? Con su malicia. Fíjense que muchas familias han sido dañadas por la malicia de uno solo. De uno solo, no se necesita 10 ni 20. Solo uno con un lugar suficientemente prominente o representativo o influyente y que tenga suficiente carga de maldad maliciosa, que sepa hacer las cosas bien, entre comillas, para ir produciendo su impacto. Solo uno daña toda una familia. Y yo he visto familias desbaratadas por uno. Y el uno no es ni el papá ni la mamá. El uno es alguien que llega allí, que puede ser uno de los hijos, o puede ser un familiar, un tío, puede ser una persona cercana a la familia que tiene mucho territorio. Es decir, hay alguien muy malicioso
que para conseguir sus objetivos está creando todo un ambiente de mentira y está plegando todo el medio social familiar a su favor y creando, digámoslo así, el impacto negativo sobre gente víctima dentro de la misma familia. Entonces aparece el reclamo de justicia. Hermanos, y el reclamo de justicia es una cosa brava, porque Dios no hace reclamos de justicia a individuos sueltos, sino que los reclamos tocan comunidades enteras. Tocan comunidades enteras. El texto de Isaías 1 es un texto muy diciente. Leamos, dejemos marcado Isaías 11 y vayamos a Isaías 1. Miren ustedes este argumento de Dios por boca de Isaías. Noten cómo define la comunidad, la sociedad de Israel, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo la define? Dice, príncipe de Sodoma, leo el versículo 10. Príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Imagínense ustedes, eso es un apodo, ¿no? En cambio de llamarlo la tierra de Israel o la tierra de Judá, los define con los nombres más abominables que se pueden elegir para identificar una comunidad en relación con Dios, Sodoma y Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Otra expresión despectiva. ¿Qué quiere decir hollar? Hollar es hacer hoyos. ¿Y qué hace hoyos en la tierra? Las pezuñas de las bestias. Por eso, hollar es el efecto de una manada de animales que hay en un lugar y entonces la tierra queda hollada, ¿ya? Queda hollada, queda hendida y queda pisoteada y con una imagen muy fea. Y entonces la figura la usa el Señor. Dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestra fiesta solemne. Miren ustedes cómo Dios valora todo el ejercicio religioso de una comunidad donde la maldad ha tomado el control a través de la malicia que genera injusticia y que genera absoluto desconocimiento de la verdad. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas, oigan, llenas están de sangre vuestras manos. Todo lo que resulte como consecuencia
de los manejos injustos nuestros, la Biblia los define como homicidio, ¿ya? El que resulte en personas agredidas por mi malicia. O sea, yo puedo cometer errores con las personas, errores no de mala fe, errores por desconocimiento, y de hecho al descubrirlo debe haber un afán en mí por arrepentirme y por restituir, porque me duele que por mi causa alguien sea privado de su derecho, ¿ya? Ese es el principio. Pero cuando el error lo calculo, porque es que es allá donde yo quiero llevarlo, ¿no? Cuando el error lo calculo, cuando el mal lo hago con toda la elaboración tendenciosa, buscando obtener unos resultados y creando una imagen que me conviene, hermanos míos, eso me hace homicida. Y cuando el pueblo carente de discernimiento favorece ese tipo de cosas, entonces aparece el espíritu criminal de una comunidad, porque esa comunidad no se está haciendo consciente que está afectándole la vida a personas inocentes, porque carece de sensibilidad para ver la malicia del malicioso, defiende la causa de un poderoso que tiene ascendencia y desconoce la condición de víctima de una persona débil que no tiene quien lo defienda. Eso a los ojos de Dios es crimen, y todos manchan sus manos con sangre. Y de eso es que Dios quiere librarnos, y de eso quiere sanarnos. Y Dios quiere que aprendamos a ver las cosas con tanta objetividad que dejemos de estar creando el ambiente propicio para que el malo se adueñe de todo el territorio que solo le corresponde a la verdad y a la justicia. Pero es que se presta, la gente se presta, la gente favorece, la gente por el corazón, por los sentimientos, por eso de que alguien resulta muy importante para mí, comienza a generar condiciones para que los malos reinen, los malos gobiernen, los malos se apoderen de todos los espacios y terminen destruyendo la vida de los inocentes, cosa que para Dios es insoportable. Y por eso les dice a ellos: no me vengan con ofrendas, no me vengan con cultos. Yo no les acepto nada hasta que ustedes no resuelvan ese problema de la maldad de fondo que están dejando impunemente lograr sus objetivos. ¿Ya? En el texto, entonces, vamos viendo la demanda de Dios. Lavaos y limpiaos, dice el versículo 16. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, ahora sí, cuando ustedes hayan resuelto esas cosas, vengan y estemos a cuentas. Si vuestros pecados, es decir, si los errores de ustedes se pueden identificar como la grana, es decir, se ven tan afectantes como el rojo de la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y el Señor les dice: si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Pero si no quisiereis y fuereis rebeldes, es decir, si ustedes siguen manejando las cosas con ese criterio, ustedes serán consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Verdad? La boca de Jehová lo ha dicho. Si ustedes observan bien eso,
El reclamo es a resolver ese daño que la maldad produce. En el texto de Isaías 11, recuerden que decíamos que este poderoso hombre de Dios, forjador de la comunidad de sanidad social, del desarrollo de una congregación saludable con frutos tan maravillosos como los que leemos a partir del versículo 6. En el versículo 3 dice: no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Este es el territorio donde el malicioso actúa. ¿Ve? Esos que juzgan de acuerdo a lo que ven y que juzgan según lo que oyen, según lo que se muestra, según lo que se permite colocar como evidente, porque la intención del malicioso es mostrar algo, es dejar ver algo para que los demás, por el impacto de lo que ven, defienda la causa del malicioso, y la condición desventajosa del justo es que el justo no hace ningún esfuerzo por torcer las cosas y mostrar lo que no es, sino que el justo se ve expuesto a que solo lo miren con detalle aquellos que están detrás de la verdad, detrás de lo justo, aquellos que no se dejan impresionar, aquellos que no se dejan manipular por el malicioso. ¿Ya? El justo no tiene otra herramienta sino lo correcto, lo valedero y las cosas como son. Él no se puede inventar nada. Él no puede elaborar una representación. Y en esas condiciones, en el mundo donde la impiedad y la injusticia prevalecen, hermanos míos, en ese mundo, el justo tiene la de perder. ¿Ya? Y para eso se necesita que en la comunidad haya quienes no se queden conformes con las cosas que se muestran, sino que vayan más al fondo. Cuando a veces yo escucho los comentarios respecto de situaciones en la iglesia que hace mucha gente, uno se preocupa, uno dice, ¿por qué hablan sin conocer lo que hay de fondo? Ah, no, pero es que el malicioso es muy hábil. El malicioso va creando el territorio, el malicioso va creando un impacto, va creando la imagen que le conviene. Y se necesita que haya mucha madurez en el medio, al menos un puñado de personas del medio que no se conforme con eso que se muestra y que tenga tal discernimiento que pueda decir, eso no es así. Y no vamos a permitir que inocentes terminen tocados por la malicia y la maldad de aquellos que están intrigando o aquellos que están tratando de crear impresiones para lograr sus objetivos. ¿verdad? ¿Me están oyendo, hermanos míos? Y se lo estoy diciendo a la iglesia porque a eso estamos expuestos todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Ya? Y en este tiempo con mayores veras. Sobre todo porque hay unos intereses sociales, económicos y políticos que promueven todo el desbarajuste, de modo que la mentira sea vista como verdad y lo injusto como correcto,
Y en este medio social, las víctimas no tienen voceros reales, porque los que manejan el poder lo hacen a favor de quienes tienen con qué comprar, con qué controlar, con qué manejar todas las instancias, incluyendo la de la justicia y la de la verdad. ¿Ya? Todo es un cuento, hermano. Vivimos en una sociedad de cuento. Y el que mejor eche el cuento, ese es el que va llevando la ventaja, y a nadie le importa la verdad, y a nadie le importa descubrir qué es lo justo, y nadie defiende la causa justa de los débiles, porque los débiles no tienen cómo comprar los defensores de su causa. ¿Está quedando claro? Y hermanos, en eso pudiera mencionarles muchas cosas, porque a veces nosotros creemos que los débiles y los pobres a los que se refiere la Biblia son simplemente personas que no tienen plata. No es porque no tenga plata o porque no tenga recursos. Es porque en el territorio en el que se libera la lucha, ya, en ese territorio, el otro tiene el poder, el otro tiene las ventajas. ¿Ya? Si nosotros, por ejemplo, hablamos del derecho de muchas mujeres en una sociedad machista, uno diría que una mujer puede ser muy fuerte, muy preparada, muy inteligente, pero si se enfrenta a los criterios de la sociedad machista, que en algunos aspectos impera, uno tiene que decir que se necesita que haya mucho interés por lo justo y lo verdadero para que esa persona tenga el respaldo de gente que defienda su causa, porque en ese territorio su causa es perdida. ¿Por qué? Porque los otros tienen el poder. Y eso es solo un ejemplo. Eso es solo un ejemplo. Es a muchos niveles, hermanos míos. A muchos niveles. Yo conozco la actitud de hombres y de mujeres metidos en el medio religioso, intrigando todo el tiempo contra condiciones, digámoslo así, muy necesitadas, condiciones que la iglesia debe defender, que la iglesia debe proteger, pero el medio religioso se parcializa en función del papel bien desempeñado del malo, que logra calar en la mente de la gente, logra hacer ver muy mal al otro, logra presentarlo de una forma muy negativa y va creando un ambiente hasta lograr destruir o quitarle el derecho a quien lo tiene con la anuencia, la protección y el respaldo de la comunidad. Y es lo que Dios a nosotros no nos permite, porque de otra forma nunca tendremos la sociedad que Dios quiere y nunca tendremos un pueblo sano, sino que todo el tiempo estaremos metidos en ambientes donde tendríamos que decir que lo que debió ser un territorio de paz se convierte en un nido de víboras, porque cada vez más la injusticia y la maldad campea sacando ventajas por la falta de discernimiento. Espero que esté hablando claro. Espero que esté hablando claro. Y eso, hermano, aplíquelo a lo que sea. A cualquier ambiente social, por ejemplo, el ambiente de su trabajo. Usted tiene que saber cómo actuar en un ambiente, en su ambiente laboral, y cómo mantenerse como agente de la justicia y la verdad en ese ambiente, donde usted sea capaz de identificar la maldad, que puede venir de compañeros suyos de trabajo, que puede venir de sus jefes, que puede venir de muchos lados, y usted tiene que identificarlo. ¿Por qué? Porque usted está siendo formado en el espíritu de la congregación, en el que Dios está sanando nuestras mentes para que lo justo y lo verdadero impere a través de nuestras posturas
en nuestras decisiones. ¿Sí queda claro lo que estoy diciendo? A veces en los conflictos matrimoniales, hermanos míos, la víctima no tiene garantías. ¿Y por qué no tiene garantías? Porque no sabe defenderse, porque no tiene con qué defenderse, porque no tiene cómo enfrentar la actitud del otro, que logra mantener su prevalencia a través del manejo bien hecho del cuento. El cuento. Hermano, usted supiera cuánto cuento se mueve respecto de muchas situaciones. Y cuánta gente termina herida, muy herida, en los medios religiosos, porque el medio religioso no hizo nada por defender su causa en las condiciones, digamos, básicas de su necesidad, sino que el medio religioso terminó comprometiéndose con el victimario a través del manejo de ideas que compró, porque el victimario supo manejar su malicia con eficacia, ¿ya? Y eso no puede sostenerse así en medio nuestro. Dice, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres. Noten este principio, juzgará con justicia a los pobres. Dice, y arguirá con equidad, es decir, será justo o equilibrado por los mansos de la tierra. Fíjense ustedes que las dos figuras que aquí se presentan son muy significativas. Los pobres. ¿Y qué quiere decir los pobres? Que se enfrentan a los que tienen el poder, los que tienen los bienes, los que tienen la ascendencia. Y si la iglesia se está moviendo en territorios de justicia, nunca debe permitir que el que no tiene la ventaja, el que no tiene los recursos, el que no tiene la ascendencia, vaya perdiendo territorio con el poder, el argumento, la fuerza, la malicia, el soborno del malo, ¿ya? Sino que la iglesia mantenga su claridad y, si es posible, se ponga en la defensa de una víctima que no tiene quien la defienda, porque defender esa víctima es defender la causa de Dios. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Y no importa que con eso entonces la comunidad pierda a alguien muy importante que diga yo no sigo aquí porque aquí defendieron a esa persona. No es a una persona, defendimos la causa justa. Y si eso hacemos, Dios nos respaldará. Si no lo hacemos, Dios nos lo demandará. ¿Me van entendiendo, hermanos míos? Eso no importa quién sea. Eso no importa qué tan importante sea la persona, qué tan influyente sea la persona. No importa su posición económica, no importa su prestigio social. Lo que importa es la verdad y lo que importa es la justicia. ¿Ya? Dice el texto que arguirá, es decir, elaborará argumentos con equidad para, en algún momento, dejar claro el derecho de los mansos. ¿Qué caracteriza a los mansos? ¿Qué caracteriza a los mansos? Una de las características del manso es que el manso no se defiende. Las personas mansas son personas que carecen de habilidades
para defenderse. Y ellos dependen de qué tan justo sea el medio. Por eso ellos dependen de Dios. El manso depende de Dios. ¿Ya? En el Salmo, recuerden ustedes que en el Salmo 37, la idea grandiosa del Salmo 37 es que los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Los mansos. ¿Cómo hacen los mansos para heredar la tierra? Enfrentando la maldad, la malicia de los malos, de los violentos, de los abusivos. ¿Cómo hacen? Solo bajo la sombra de Dios. Y la congregación debe ser el territorio donde la sombra de Dios se expresa. Los mansos tienen quien los defienda. Y el único que defiende la causa de los mansos es Dios. Aleluya. Si ustedes van entendiendo esto, la sanidad se da cuando nosotros dejamos que el derecho divino, que el derecho objetivo, que la justicia prevalezca por encima de cualquier tipo de interés. Y eso es un trabajo, y eso es una exigencia en la que todos debemos trabajar, en la que todos debemos funcionar. Nosotros todos tenemos nuestro corazoncito. Y cuando yo digo eso, ustedes saben qué estoy diciendo. Nosotros tenemos nuestra tendencia a inclinarnos por gente que preferimos, ya sea porque son familia, ya sea porque son cercanos, porque son amigos, ya sea porque de alguna forma nos, digámoslo así, nos recuerdan territorios viejos conocidos de situaciones semejantes. Por la razón que sea, nosotros terminamos teniendo preferidos. Y cuando llegue el día en que el programa de justicia demanda lo justo y lo verdadero, nosotros debemos pasar por encima de todo eso, y esa es una disciplina espiritual en la que todos debemos ser trabajados para que algún día la paz reine y podamos conseguir que no haga mal, que nadie dañe en todo el territorio gobernado por Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entiendan la exigencia. Es una exigencia, porque nosotros hemos sido testigos de la diablura que ha producido todo eso. A veces yo puedo decir que tener congregaciones en determinados lugares por ciertas situaciones ha sido, hermanos, milagro de Dios, porque por las actitudes nuestras, por nuestra necedad, por nuestra superficialidad, por nuestra indisciplina, nuestra falta de preparación para la justicia y para la verdad, hemos permitido que se haga mucho daño y los malos campeen, los malos reinen y los buenos terminen siendo víctimas que resultan aplastados por los manejos equivocados de una comunidad que no sabe de justicia. ¿Quedó claro? Esto es cristianismo. Esto es cristianismo. Y cristianismo con un profundo sentido de demanda, ¿ya? Por eso el versículo 5 dice, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Qué quiere decir? Esa persona vive fajada. ¿Y qué es fajarse? Es ponerse un cinturón ajustado para poder hacer fuerza y no herniarse. ¿Entienden? El cinto de los lomos es eso. La correa que se coloca, lo que usted se amarra para evitar que su abdomen y su bajo vientre queden expuestos a las exigencias musculares que cuando no están protegidas esas estructuras musculares se abren y aparecen las hernias. ¿Ya? Hay gente que de la noche a la mañana resulta herniada porque hizo fuerzas equivocadas. ¿Y en dónde comenzó el error? Que no estaba fajado, que no tenía amarrada la cintura
en forma protegida, suficiente. ¿Y qué es lo que amarra la cintura en el programa de Dios para que los creyentes hagan fuerza y defiendan causas en luchas difíciles? El cinturón lo tiene la justicia y la fidelidad. ¿Y qué es la fidelidad? La verdad. La verdad. Amárrese el cinturón con la justicia. Vuélvase una persona dura, una persona firme en las cosas justas. Dele el agua donde le dé. Y no juegue al cuento, no juegue a la mentira. No acepte que le echen cuento. Haga el esfuerzo de descubrir la verdad de fondo en todos los discursos, en todas las elaboraciones, en todos los chismes que usted recibe, porque tenemos buen oído para eso. En todos esos chismes que usted recibe, no se quede con la información vulgar como se la presentan, sino hágale discernimiento y diga, no, eso no puede ser. Eso no tiene sentido, y no tiene sentido por esto, por esto, por esto. Es decir, haga trabajo de discernimiento para que cada día en el medio nuestro tenga menos poder la malicia, menos poder el error, menos poder los cuentos, las mentiras, las elaboraciones calculadas con intenciones perversas y destructivas. ¿Quedó claro? ¿Sí quedó claro, hermanos míos? Estoy hablando de cosas que poco se hablan, pero ese es el principio. Sobre eso se fundamenta todo esto de la vida cristiana. Si yo no tengo disciplina por la justicia, si yo no tengo disciplina por la verdad, a mí me manejan los malos y termino maleado por el poder de los malos. Escuchen lo que estoy diciendo. Termino dañado por el poder de los malos y me vuelvo malo con toda mi buena intención. ¿Por qué? Porque estoy dándole territorio a la mentira, estoy dándole territorio al error y sobre todo estoy aceptando injusticia porque en un momento dado eso es lo que me conviene. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Espero que esto haya quedado claro, porque necesitamos ahondar más las ideas en este tipo de necesidad que tenemos de hacer una congregación. Nosotros creemos que el montón que se reúne es la congregación. Hermano, una congregación no es un montón de gente que se reúne. Por favor, entiendan. Una congregación es un plan selecto de personas que se disponen para moverse en un territorio determinado, en unos valores definidos, en un plan concreto de existencia comunitaria, porque allí es donde Dios envía su bendición y la vida eterna. ¿Quedó claro? Pónganse de pie, por favor. Hace pocos días, hablando con un líder, le decía, mire, yo no estoy allá, pero es bueno que usted perciba que a la legua se ve la malicia de esa persona. Es que, ¿cómo no se percibe eso? ¿Y a nosotros qué nos importa? Que esa persona tenga esa habilidad para ganarse el cariño de todo el mundo. Sí, tiene esa habilidad, pero usted y yo nos damos cuenta que esa persona es un cuento. Entendemos que es un cuento y está haciéndole daño a esta persona. Qué gente
limpia, que gente cristiana. ¿Por quién nos vamos? ¿Qué posición vamos a tomar? Ay, pastor, pero de pronto algunos hermanos de la iglesia van a decir que no vuelven a la iglesia si tomamos medidas a ese respecto. Y yo le dije, pues esa es la decisión de ellos. Si dicen que se van por eso, porque la iglesia toma una medida en relación con algo justo y verdadero, pues nos duele mucho. Pero pues, no por evitar que se vayan, se contemporiza con lo que no debe ser, porque de otra forma, ¿cómo podremos estar salvando a las personas? Entiéndanme que eso es para aplicarlo en la casa suya. Eso es para aplicarlo en la casa suya. ¿En no consiste esto? Que usted deje de estar jugando a esconder con manejos privilegiados la maldad de gente mala en su casa, aunque sean sus hijos predilectos, aunque sean sus hijos escogidos. Y no juegue usted a comulgar con una injusticia que a veces raya en la crueldad de dejar a un lado y tratar como cosa sobrante a miembros de la familia por defender la causa de una persona moralmente desubicada, pero que es su protegido, que es su protegida. En el nombre del Señor los conmino a todos, ¿ya? Y los estoy invitando a que se ubiquen en el lugar que Dios los ha puesto para hacer justicia. Ahora, podrán haber cometido errores por ignorancia, podrán haberse equivocado por desconocimiento, pero ahora que la claridad está llegando, es hora de comenzar a reordenar el juicio para que Dios sane nuestra tierra. Aleluya. Reordenar el juicio. Sí, Señor, yo me equivoqué. Claro, es que mi corazón me inclinó y acepté esto y esto. No, eso no puede ser. De modo que usted va a comenzar con mucho amor, mucha misericordia y mucha consistencia a ir replanteando el juicio y decirle a las personas, ya de aquí en adelante no voy a aceptar esto, no voy a estar de acuerdo con esto, no voy a jugar a esto, porque por principio no debe ser así, porque yo no soy agente del malo, yo no soy un pobre diablo dominado por la malicia del mal en mi propia casa, sino que Dios me ha nombrado aquel hombre o aquella mujer que debo juzgar con justicia la causa de los pobres, la causa de los mansos, la causa de los débiles, es decir, la causa del que tiene derecho a su causa. ¿Ha quedado claro? ¿Sí ha quedado claro? Eso le va a doler, a usted le va a doler. Eso me duele a mí, pero hay que hacerlo. Lo que se tiene que hacer, se tiene que hacer. Y no es falta de amor, es mucho amor en el territorio de la justicia y la verdad. Padre eterno, gracias por todo lo que nos das, por todo lo que haces en medio nuestro, por el trato que permites, que nosotros desarrollemos esta claridad y esta visión de las cosas. Ayúdanos, Señor, a ordenar todo de acuerdo al presupuesto en el que tú nos comprometes. Ayúdanos a despertar conciencia y sensibilidad frente a las reales necesidades del medio social en el que nos estamos moviendo. Tú estás promoviendo una congregación sana, una congregación limpia. Danos, Señor, esa habilidad, ese discernimiento, esa capacidad para entender todo esto de manera justa y objetiva y para poder actuar consecuente con todo eso. En el nombre de Jesús el Señor, te pido tu manifestación, te pido, Señor, que hagas tu obra perfecta en la vida de cada uno de tus hijos, Señor,
que tu propuesta de crear el ambiente que genera la utopía en la sociedad en la que nos movemos, nosotros la asumamos con responsabilidad, porque necesitamos que gobierne la justicia y que tenga territorio la verdad en medio de la sociedad en la que nos movemos. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. 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 Aleluya. Todo eso demanda conversión, porque yo me arrepiento y replanteo la vida, y que Dios nos ayude a lograr las metas. Dios les bendiga a todos. Salúdense, por favor.